Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a dar inicio a esta escuela dominical. Les invito para que se pongan en sus pies, amén, y vamos a leer la palabra del Señor y así comenzamos. Le invito para que abra su Biblia, por favor, en el Salmo capítulo 16. Salmo capítulo 16 y vamos a leer del versículo 7 en adelante. Salmo 16, versículo 7. Bienvenidos a la casa de Dios. Estamos contentos de verles, mis hermanos, una vez más. Qué bueno que pudieron pasar bien estas fiestas, amén. Estas fechas, damos gracias a Dios por su misericordia y su fidelidad. Aleluya. Salmo 16, 7. Amén. Dice así la palabra del Señor: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Vamos a orar, hermanos. Y damos gracias al Señor. Te damos gracias, bendito Dios, en esta mañana por la misericordia, Señor, cada día, mi Dios, hacia nuestras vidas, por tu gracia, por tu favor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad que nos das de venir a tu casa una vez más. Bendice, Señor, a los que ya se encuentran aquí, a los que vienen en camino. Pedimos, Señor, bendigas estas clases, la enseñanza de esta mañana. Venga, Señor, a fortalecer, a edificar, mi Dios. Venga, Señor, a hacer la obra perfecta en cada una de nuestras vidas. Que cada uno de nosotros abramos nuestro corazón, Señor, y nuestro oído esté atento para recibir la enseñanza, mi Dios, y poder, Señor, hacer una realidad de este salmo, que eres tú, Señor, el que nos aconseja. Tu palabra, la que guía, Señor, nuestro camino, alumbra, Señor, nuestros pasos. En esta mañana bendice cada una de las clases y a cada uno de los maestros, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así, hermanos, entonamos una alabanza. Amén. Y pasamos después de ello a nuestras clases. Para vivir, eres tú mi Señor.
nadie como nuestro Dios. Amén. Así vamos a entregar este lugar y cada uno pasamos a nuestras clases. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Siéntese, por favor. ¿Cómo amaneció en esta mañana, hermano? Qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios. Ya pasaron las épocas de presión, de tensión. Ya pasó Navidad, ¿verdad, hermanos? Ya debemos de estar más relajados, ¿no lo cree? Ya Santa Claus quebró. Ya perdimos la línea. Ya el tamal tomó su posesión nuevamente. La vitamina T. Y volvemos a la realidad, ¿verdad? Qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios en esta mañana y este ya es el último domingo del año, hermanos. ¿Sí lo sabía? Ya como último domingo del año, definitivamente que es una bendición estar en la casa de Dios en medio de todo lo que se sigue viviendo y lo que seguimos experimentando como creyentes. Esta semana vamos a finalizar este año con una parábola más, hermanos, de las que hemos estado desarrollando a lo largo y a lo ancho de todo el año. Y para ello, yo quisiera hacer la pregunta típica que he hecho durante cada domingo. ¿Quién recuerda cuál fue la parábola de la semana pasada, hermanos? A ver, Abby, ¿te acuerdas? Algo del afán, dice Abby. A ver, ¿alguien más la quiere ayudar, hermanos? Hermano Carreto. El lirio del valle, el lirio del campo y la preocupación. Pero la segunda parte en donde definíamos qué importante es que como creyentes nosotros sepamos que la preocupación, a pesar de que se va aumentando conforme pasan las épocas, la Biblia no se equivoca al decir que nosotros como creyentes debemos de dejar de preocuparnos, de moderar esa etapa de nuestra vida con la que lidiamos cada día, que está en nuestra mente, que divaga en nuestros pensamientos, pero que sobre todo debemos de saber que no es parte de nuestra relación con Dios. Esta semana, hermano, yo quisiera iniciar esta parábola, la cual he titulado precisamente, como dice aquí arriba, el siervo, a manera de pregunta, recompensa o castigo. A pesar de que esta parábola, el título en algunas de las Biblias la define como el mayordomo o el siervo infiel, la realidad es que en la Biblia Jesús, cuando la explicó, cuando la enseñó, mostró los dos ángulos. La diferencia está que el ángulo negativo fue al que le dio más importancia por la manera de pensar que había entre algunos discípulos de Jesús. Así que vamos a dar lectura a lo que dice la carta a Lucas, capítulo 12, versículo 41 al 48. Y dice la Biblia de la siguiente manera. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarme. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, ¿qué dice? Más se le pedirá. ¿Sabe que esta parábola es la respuesta
de una enseñanza previa que Jesús habló en relación, de acuerdo al Evangelio de Lucas, en relación al siervo vigilante, en donde les decía a los discípulos y a sus oyentes de qué manera un creyente debe de vivir la vida cristiana y debe de ser constantemente cuidando su comunión con Dios. Pero aquí, después de que Jesús enseña esto, pareciera ser que Pedro le surge la pregunta y le dice al Señor: oye, Señor, ¿esa parábola es para todos o nomás para nosotros? Y luego Jesús le habla con otra parábola, que es esta parábola precisamente, en donde Jesús trae más claridad de la que ya les había dicho. ¿Cómo es que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos de comprender que en la vida cristiana el efecto o la reacción de nuestros hechos, de nuestros actos, siempre va a llevarnos a una respuesta? Mire, hermano, hay muchas maneras de interpretar la vida. Alguien dijo que es como la ley de la gravedad, ¿verdad? Todo lo que sube, tarde que temprano tiene que bajar. Otros dicen que la vida es como la neblina. De hecho, dice la Biblia, hoy está y mañana se desvanece. Pero lo que vemos en la Biblia es que en la vida cristiana surge el mismo método. ¿Y cuál es este método? Que mi comunión con Dios, como hijo de Dios, si es buena, voy a ser bienaventurado y recompensado. Pero si mi comunión con Dios, como hijo de Dios, no es buena, o en otras palabras, es mala, es imprudente, es infiel, va a haber una reacción y una consecuencia. Esta parábola es una parábola de las que se debaten mucho entre los calvinistas y los arminianistas, hermanos. Porque mientras unos piensan que la salvación se pierde, otros pensamos, obviamente, que el creyente al alejarse de Dios, lógicamente, se aparta y pierde esa comunión con Dios y su nombre es borrado del libro de la vida. Otros dicen que el que es salvo, una vez que fue salvo, ya no pierde la salvación. Pero esta parábola nuevamente deja en claridad que la responsabilidad de todo creyente ante su caminar con Dios tiene que ser esta: yo tengo un deber espiritual que tengo que darle resultados a Dios. Cuando usted contrata a alguien, ¿cuál es el propósito de contratarlo? Dar resultados. Y si no da resultados, para afuera. Muchas personas interpretan que la vida cristiana es como hijo de papi, que ya una vez que tienen a Cristo en su corazón, aunque la vida sea de mucho desear, la relación con Dios no importa. Al cabo, mientras usted no se deje de congregar y de ir a la iglesia y etcétera, etcétera, su relación con Dios ahí está. No es cierto, hermanos. Esta parábola es de esas parábolas que rompe con los paradigmas de muchos creyentes que piensan ellos que su comunión con Dios, aunque no sea buena, ellos tienen partida en el cielo, de ninguna manera. Y lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Así que al hablar de la introducción en relación al siervo, o a lo que se le conoce como el mayordomo, que es esta parábola que le titulamos recompensa o castigo, dice la introducción: el origen de esta parábola es una pregunta que el discípulo Pedro le hace a Jesús sobre la importancia de estar vigilantes como siervos ante su venida. A lo que Jesús le responde que aún dentro del reino de Dios existen dos clases de siervos y que aun cuando ambos trabajan para su Señor, eso no los hace iguales al momento del retorno o rendir cuentas. Así que dice lo siguiente aquí: el propósito de la parábola dice que es ilustrar dos posibles maneras de vivir que tiene cada discípulo en vista de su ausencia y su retorno prometido. ¿Cuántos han escuchado que Cristo viene? Levante la mano. ¿Cuántos años tienen escuchando? Oscar, ¿cuántos años tienes escuchando que Cristo viene? ¿Cuántos? Bueno, no te puedo preguntar cuántos, ¿verdad? Sí, entramos. Más de 40. Hermano Carreto, ¿cuántos años tiene escuchando que Cristo viene? Bueno, y así deme un 45 que Cristo viene y nomás no se aparece. Jesús, ¿cuántos años tienes escuchando que Cristo viene? Unos 20 años.
Saben, hermanos, muchos creyentes, entre más pasa el tiempo en la tierra. Hermano Daniel, ¿cuántos años tiene escuchando que Cristo viene? Y bueno, una aproximación, dije años por ahí. 40 y tantos, unos 30 y casi pegándole a los 40 también. 40 años, ¿sabe? Entre más pasa el tiempo, yo me doy cuenta que en muchos cristianos esto se ha convertido como una especie de decir, pues dice que viene y no viene. ¿Vendrá? ¿Se aparecerá? ¿Se verá en las nubes? Bueno, la Biblia enseña que todo tiene un tiempo y que ese tiempo se tiene que cumplir. Esta parábola habla de ese cumplimiento a la cual nosotros debemos de estar preparados para cuando Él venga y cómo debemos de vivir mientras Él no llega, para que cuando llegue nosotros nos encontremos en la posición agradable delante de Él. Hermano Daniel y luego hermano Carreto. Eso es correcto. Y sí, lo que pasa es que se enseña más de que Cristo viene, pero que Cristo se va a tardar un rato. La realidad es que no conocemos el día ni la hora y eso no significa que tenemos ventaja. Al contrario, eso significa que tenemos desventaja. Hermano Carreto. Correcto. Y de que llega, va a llegar, hermanos. Y yo creo que el pensamiento de mucho cristianismo en la actualidad es que como que no es malo hacer planes a futuro, es correcto, es bíblico, es visión. El problema radica cuando hacemos planes a futuro sin pensar que nuestra vida espiritual es primero. Ese sí es un grave problema. No tiene nada de malo proyectarse a una carrera, a una maestría, a un negocio, a una empresa, a un matrimonio, a hijos, en el caso de los muchachos, ¿verdad? Nada, no, es bíblico, hay que estar alertas, preparados, hay que mirar hacia enfrente, hay que ser como las hormiguitas, dice Proverbios. Vuelvo a repetir, el detalle está cuando el creyente mira a futuro la vida sin estar atendiendo su vida espiritual como una prioridad. Esta parábola nos tiene que llevar a esa profundidad interna en nuestra comunión con Dios, en donde nosotros vamos a darnos cuenta lo importante que es estar listos y cómo estar listos. ¿Por qué? Porque de que Cristo viene, Cristo viene. ¿Cuándo? No sabemos, pero de que viene, eso sí es un hecho. Así que dice por aquí nuestro hermano Oscar. Y sí, de hecho así nos decían, ¿verdad? El día de salvación es hoy. Era una manera de decirnos arrepintámonos ahora. Y como dijo el hermano Daniel, esa línea tenue, tan fina, que si Cristo no viene, tarde que temprano un día le vamos a rendir cuentas a Dios, que es básicamente lo mismo. Nos vamos a enfrentar y a confrontar con nuestro Creador. Así que el propósito de esta palabra, seguimos diciendo, dice, puede ser fiel y obediente. Bueno, vamos a leer desde el principio. Ilustrar dos posibles maneras de vivir que tiene cada discípulo en vista de su ausencia y su retorno prometido. Puede ser fiel y obediente, que significa estar despierto y espiritualmente preparado para el retorno de su Señor, o puede volverse descuidado y solo interesado en lo material, creer que el Señor demorará su venida,
dejar de resistir el pecado y apartarse de la senda de la fidelidad. Yo creo que esta definición la tomé de la Biblia Vida Plena, hermanos, en base a esta parábola. Cuando estaba haciendo estudio tomo diferentes referencias y la tomé completa porque se me hizo muy apropiada la manera en que los escritores definieron cómo debemos de interpretar esta parábola. Y dice que tenía como propósito que veamos las dos posiciones que pueden estar en nuestro corazón, pero que tarde que temprano una de ellas será mayor que la otra. Que podemos verla a nuestro alrededor y que tenemos que identificarla a cuál pertenecemos de ser necesario. Así que surge la pregunta aquí, ¿qué es un siervo? Bueno, pues un siervo es un esclavo de acuerdo a la Biblia, del griego, que significa doulos. Alguien que trabaja para un superior denominado Señor, a quien le entrega frutos de su labor. Por eso decíamos ahorita que la vida cristiana no solamente es ser cristiano y ya, y que cuando usted contrata a alguien, ¿para qué lo contrata? Para que dé resultados. En aquellos años, en los años del Nuevo Testamento y más atrás todavía y después también, cuando se compraba un esclavo, hermanos, que iban, vamos a decirlo, a los lugares de mercadeo, a los mercados, y decían, no, pues dame esos 3 esclavos. Sí, yo te los doy. Ya se pagaban los esclavos, hermanos. Y se llevaban a esas 3 personas a sus casas. Y se dice, de acuerdo en algunos de los casos, que había esclavos muy capaces y que los terratenientes, los superiores, los jefes, decían, a mí me da la impresión que tú me puedes dar muy buen resultado en mis bienes, en mis negocios. Así que los agarraban y los ponían en cierta manera como especie de capataces. Ellos se iban, los terratenientes, y los esclavos, ante los ojos de los demás, era el patrón. Pero ante los ojos del terrateniente, era su esclavo. Qué interesante, ¿verdad, hermano? ¿Sabe por qué le digo que interesante? Porque en la vida cristiana es exactamente igual. La gente puede ver a un líder, a un ministro, a un pastor, como alguien a quien definitivamente está haciendo como una especie de guianza, un instrumento de Dios para llevar a cabo una misión, para enseñar, para predicar, para aconsejar, etcétera, etcétera. Pero bíblicamente yo estoy muy consciente, como muchos ministros también, que nosotros ante los ojos de Dios solo somos esclavos. Lo interesante de esto es que esto no solo aplica para los pastores y los ministros. Esto en realidad aplica para cualquier creyente. Solo que nosotros en la tierra obtenemos un título. ¿Y el título cuál es el que usted obtiene? El que muchas personas que a usted lo ven, a usted le rinden respeto por el hecho de ser hijo de Dios. A usted lo ven como una especie de autoridad por ser hijo de Dios. Y usted puede decir, es que saben que soy cristiano y qué bueno. Pero usted ante los ojos de Dios, usted y yo somos esclavos, todos somos iguales. Julián. Mira, cuando decimos que en la Biblia la palabra esclavo es interpretada de esa manera, es una manera en la que Dios le dice al hombre que el hombre fue comprado. Ahorita estoy preguntando qué es un siervo y ahorita vamos a ir a la respuesta que nos lleva a que todos somos siervos. En unas clases dominicales anteriores yo he dicho que la palabra esclavo es interpretada como ¿qué? En la actualidad, como alguien a quien lo traemos aquí, vea, tráeme esto, hazme el otro. Como de repente los hijos se sienten con los papás, ¿verdad? Pues no soy tu esclavo porque me estás pidiendo que hasta te traiga una galleta. Bueno, usted así se mira. Mande, hermano Daniel. Entre el esclavo o el siervo y el Señor sí hay una atadura. Y hay una responsabilidad. Y la responsabilidad es que fue comprado. Entonces, Dios no nos mira como un esclavo, Julián, en el sentido de que, no puedo hacer nada. No. Nos mira desde la perspectiva que fuimos comprados, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces dice aquí, a quien se le entrega frutos de su labor, el siervo recibirá de su señor feudal una vivienda y una tierra para trabajar y podía quedarse con un porcentaje de la cosecha. ¿Usted sabía que cuando nosotros enriquecemos el reino de Dios, cuando nosotros servimos a Dios, la Biblia por eso dice que Dios honra a los que le honran? Cuando usted lee en la Biblia que Dios honra a los que le honran, para muchos se puede significar así como que, no, pues gracias Señor, ¿verdad? Porque me
me dejaste ser instrumento tuyo, pero Dios va más allá que eso hacia el hombre. Y de la misma manera como un feudal le decía a sus siervos, a sus esclavos, encárgate de dar frutos de la tierra de mi trabajo, de tu trabajo, de mi tierra, y te voy a dar un pequeño porcentaje, pero no dejas de ser mi siervo, no dejas de ser mi esclavo. De la misma manera, Dios al creyente, cuando nosotros servimos a Dios, hermanos, Dios nos honra. ¿Cómo nos honrará Dios? Cuando nosotros obedecemos a Dios, servimos a Dios, amamos a Dios, somos guiados por Dios, ¿cómo nos honrará Dios? A ver, hermano Daniel. Salud, trabajo, familia, bendición, prosperidad. Acuérdense que hay dos tipos de personas en esta tierra, los que viven bajo la bendición de Dios y los que viven bajo la misericordia de Dios. Los que viven bajo la misericordia de Dios es como dijo el autor a los Lamentaciones, que fue Jeremías. El sol sale sobre buenos y malos, y por sus misericordias no hemos sido consumidos. Esos son los que viven bajo la misericordia de Dios. Pero hay otros tipos de creyentes, que son los hijos de Dios, que aprendemos a vivir bajo la bendición de Dios, que en base a nuestra obediencia somos recompensados en la bendición de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Muy alta. El que vive bajo las recompensas de Dios, hermanos, está muy encima del que vive bajo la misericordia de Dios. El que vive bajo la recompensa, la bendición de Dios, olvídese, vive de una manera sobrenatural. El que vive bajo la misericordia de Dios está viviendo bajo el atributo de que la ira de Dios no se descargue sobre de él. Está viviendo bajo el atributo del amor de Dios sobre los perdidos, pero no está viviendo como un hijo de Dios. Por eso es que vamos a ser objetivos. Aquellos que tienen hijos en sus trabajos, trabajando para ellos, es muy natural que usted a sus hijos, si usted ve que su hijo se esfuerza, etcétera, etcétera, ¿qué hace sobre su hijo? Le da mayor beneficio. Es una mayor recompensa, es algo natural. De la misma manera Dios le habla al hombre. Y dice aquí, estos hombres eran comprados para servir a sus señores y era una labor generalmente, ¿cómo dice ahí? De por vida. Ahora, la pregunta es, ¿soy un siervo? Bueno, la Biblia enseña que fuimos rescatados y comprados a precio de sangre cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, para ahora ser siervos de Dios, los cuales nuestro deber principal es dar buenos frutos en nuestra manera de vivir, como con nuestros dones, ya que el ser salvos nos da una libertad y no un libertinaje para vivir como queramos. ¿Sabe que esta mañana buscaba una definición un poco más práctica de lo que significaba la palabra libertinaje? Porque se usa mucho en el ámbito cristiano, ¿verdad? Y veía que una de sus definiciones del libertinaje es abusar de la libertad, es excederse de las cosas buenas. En otras palabras, es como decir, usted está cruzando la raya y ahora usted ya dejó de vivir bajo la cordura, bajo la prudencia, y ahora usted está haciendo lo que no debe de hacer. Que si se da cuenta, este siervo fue lo que hizo. Este siervo tenía una autoridad y tenía una responsabilidad, pero al ver que su señor no venía y no había para cuándo, ¿qué empezó a hacer? Empezó a vivir lo que hacía su gana. Empezó a vivir básicamente en un libertinaje. Y la Biblia enseña que el siervo de Dios, el creyente, el que es hijo de Dios, una de sus tantas definiciones en la Biblia es que nosotros debemos de saber que si Cristo viene, debemos de actuar como siervos del Señor. El siervo del Señor no solo es el pastor, el siervo del Señor no es el que sirve a Dios, el siervo del Señor somos todos, porque todos fuimos comprados de la misma manera. Que en la tierra, en la actualidad, en la modernidad, a uno le digan siervo de Dios, así, y lo quieran ver como alguien demasiado alto, hermanos, pues la verdad, ante los ojos de Dios todos somos esclavos, todos somos siervos. Es una manera de creerse algo que no es. Dios habla que debemos de honrar, eso sí lo enseña la Biblia, que debemos de honrar, y Pablo le dijo a Timoteo, pero no habla de que debemos de ver a los hombres como seres extremadamente superiores, que casi nos se equivocan. No, sí, con la diferencia que nosotros tenemos la responsabilidad, es lo único que nos hace diferentes. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de un siervo?
Bueno, pues aquí dice que la responsabilidad de un siervo como hombre de confianza debe de vivir una vida de acuerdo a su Señor como Él se lo demanda. Y aquí voy a hablar así bien breve, hermano, de 5 características que debe tener un siervo de Dios mientras espera el retorno de su Señor. En otras palabras, de acuerdo a esta parábola, como siervos de Dios que somos, ¿cómo es que el contraste del que es fiel y el que es infiel, cómo es el que vive? En primer lugar, dice aquí que las responsabilidades de un siervo es que ahora tiene una nueva vida. El esclavo, el que estaba atado, el que le pertenecía al momento de las ventas, hermanos, ese hombre básicamente, no crean que los tenían en alta estima, los tenían básicamente en la línea, lo que menos les podían dar de comer porque generaban gasto y no había ganancia cuando estaban en el momento de la venta. Lo que tenían que hacer era deshacerse de ellos porque generaban pérdidas el no ser vendidos. Pero cuando eran comprados, estos hombres, estos esclavos generalmente eran para una inversión y en esa inversión se les daba una nueva vida. La Biblia enseña que nosotros, ahora como hijos de Dios, nosotros tenemos una nueva vida. ¿Cuál es esa nueva vida? Pues que ya no estamos atados, hermanos, al pecado. Así de simple. Que somos libres en Cristo y que ahora gozamos de una verdadera libertad espiritualmente hablando. 2. Otra de las responsabilidades de un siervo dice que es que hemos recibido un título de parte de nuestro Señor. ¿Cómo le decían? El patrón le decía al esclavo: es cierto, tú eres mi siervo, pero yo voy a enseñar que a los que están abajo de ti, a ti te vean con autoridad. Y la Biblia enseña que nosotros los que estamos en la tierra, el apóstol Pablo dijo que nosotros somos ¿qué? Embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Un representante. Y ese representante no solo tiene un título, sino también tiene una autoridad, tiene un entendimiento. Y la Biblia enseña que cuando venimos a Cristo, hermano, nosotros tenemos el título de hijos de Dios. Hijo de Dios no es bajo el contexto por el hecho de venir a la iglesia. Hijo de Dios es bajo el contexto de dar el fruto que la Biblia dice que debemos de dar. 3, dice que debemos de cumplir con la gran comisión. El siervo también cumple con la gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión, hermanos? Esparcir el evangelio. Hemos sido llamados para esparcir el evangelio. ¿Y quiénes son los llamados? Todos. ¿Por qué todos? Porque todos somos siervos. 4, utilizando nuestros dones. De acuerdo a 1 Corintios capítulo 12, el siervo también tiene como responsabilidad utilizar sus dones. ¿Qué hacían los esclavos, los que estaban al frente de las tierras de sus señores? Dar resultados. Y cuando Cristo nos salva, y cuando Cristo toma nuestras vidas y les da un nuevo sentir, Él espera que nosotros demos frutos, hermanos. Ese es un siervo, el que da frutos, el que da resultados. ¿Qué tipos de frutos? Bueno, pues yo solo aquí hice mención de los frutos de los dones en relación a Corintios, pero en realidad también son los frutos internos. Posteriormente dice también, otra de las responsabilidades de un siervo dice que es viviendo en fidelidad a su Señor. Vivir en fidelidad básicamente significa ser leal. De hecho, la palabra fidelidad es una palabra que solo se le atribuye a los términos teológicos, en donde habla de la manera en la que Dios es fiel sobre el hombre. ¿Bajo qué contexto? Bajo el contexto de que Él es fiel a su palabra, que Él es fiel a sus promesas, es fiel a sus pactos. Y de la misma manera el hombre debe de responderle a Dios. Así que aquí cuando dice que debemos de vivir en fidelidad a nuestro Señor, es porque Marcos enseña que cuando Cristo se aparezca, estamos en ese momento del tribunal de Cristo, ¿verdad? Se escuchará esa frase célebre: bien buen siervo fiel. ¿Qué dice? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que esa frase, en lo poco, es una frase que se debe de explicar. No en este momento, porque me refiero yo que no significa que debo de ser un cristiano poquitero, ¿verdad? No. Hace referencia a que en realidad nuestra fidelidad a Dios es muy mínima. Y lo que Dios ve es nuestro corazón, ve nuestra intención. No bajo el contexto de que Él me entiende, no, sino bajo el contexto de que mi esfuerzo diario delante de Él
es el que da el resultado que Él espera de parte mía. Mande, hermano Daniel. Es que, hermano Daniel, la Biblia enseña que Jesús dijo que al que mucho se le perdona, pues mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. Entonces, en realidad, cuando una persona tiene a Cristo en su corazón y tiene en pleno conocimiento lo que significa ser perdonado, sabe que está literal, espiritualmente hablando, endeudado con Dios en toda su manera de vivir. Es como los doctores. Nosotros en realidad cuando vamos al doctor, pues no sé, vemos al doctor que hace su chamba, una operación y ahí en la cirugía y en el quirófano y ya la persona sale, ¿verdad? Pero la realidad es, de acuerdo a la ciencia y la medicina, hermanos, ellos salvan vidas. Y nosotros a veces no lo vemos así. A veces lo vemos como que es la chamba de ellos. Es el deber de ellos, para eso se les paga. No, el que es doctor entiende que sus manos en realidad son, como alguien en una ocasión lo dijo, a veces son las manos de Dios obrando sobre la vida a favor del hombre. Y sí es cierto. Entonces, la ciencia, en la medicina, la gente cuando conoce esas profesiones, saben que ellos en realidad son personas muy respetuosas y muy importantes, mientras que para otros, pues lo ven como una responsabilidad, una chamba, un trabajo. Lo mismo sucede en la vida cristiana. En la vida cristiana, cuando yo llego al conocimiento, al entendimiento, que yo soy un siervo de Dios y yo comprendo lo que la Biblia me enseña, yo me doy cuenta de algo, hermanos. ¿Sabe qué es? Que la vida cristiana está repleta de una vida que Dios le demanda al hombre. Así. Vivimos en los tiempos en donde la gente ahora le demanda a Dios. ¿Sí sabía eso? Le demanda a Dios que cumpla su palabra, le demanda a Dios que lo prospere, le demanda a Dios que lo sane, le demanda a Dios que le dé, le demanda a Dios como si Dios fuera mesero, hermanos. No, hermanos. Así no funcionan los papeles de la vida cristiana. Los papeles de la vida cristiana funcionan que yo estoy endeudado con Dios y por esa deuda del rescate, de la condenación que me llevaba al infierno, es que ahora yo debo de comprender que toda mi vida, a pesar de que soy padre, esposo, hijo, empleado, empresario, persona de autoridad, de respeto, independientemente de todo eso, ante los ojos de Dios, Él me ve como un siervo, aunque toda la sociedad me vea de otra manera. Este es un entendimiento, hermanos, que debe entrar aquí y debe de llegar aquí. Si no llega de esa manera, es por eso que muchos cristianos viven la vida cristiana básicamente de una manera superficial. Es por eso que usted ve gente apasionada, porque la gente apasionada pasa por un estado de conocimiento. Es por eso que usted ve gente comprometida, porque la gente comprometida pasa por un estado de conocimiento. Esta parábola abre el conocimiento de que el esclavo fue comprado y que el esclavo entendía que en agradecimiento a su señor debería de dar frutos. Jamás se podía poner a la par, nunca, sino todo lo contrario. Él estaba prácticamente endeudado porque lo había rescatado. ¿Sabe qué le pasaba a los esclavos cuando nadie los quería comprar? Eran scrap. Se convertían en entretenimiento, se convertían en diversión y terminaban siendo ejecutados. Así que cuando llegaban y los compraban, hermanos, para ellos era un rescate. Era un rescate. Y de la misma manera ellos decían, híjole, me compraste, ¿cómo no te voy a agradecer? Y chambeaban con mucho esfuerzo. Obviamente había de todo, ¿verdad? Pero era una manera de entenderlo. Por eso es que aquí cuando le digo que cuáles son las responsabilidades de un siervo, es que ahora nosotros gozamos una vida en Dios, en donde Dios le demanda al creyente y nosotros en obediencia. Porque le voy a decir algo interesante. Al esclavo en aquellos tiempos, cuando no obedecía, el Señor tenía todo el derecho de ejecutarlo. En estos tiempos, hermanos, ahora que nosotros somos hijos de Dios y esclavos de Dios, si usted se porta bien, se le corta la mano, o a mí, o a usted. No, o sea, dando a entender que nosotros, de acuerdo al evangelio de la gracia, todavía tenemos más, ¿verdad? Bendición sobre de nosotros, pero en fin, así es como funciona esto. Así que, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Bueno, en primer lugar, dice que la fidelidad es un acto que lleva compromiso, constancia, respeto,
a los sentimientos, ideas y obligaciones que asumimos. Y esto se deriva de la palabra fidelitas, que significa servir a un Dios. Fíjese cómo esta definición enseñaba entre los hombres de aquellos tiempos que un siervo, como dijo Pablo, yo debo de servir a Dios con fidelidad, con compromiso, con lealtad, con consistencia, con persistencia. Por eso es que cuando usted ve la vida de Pablo, un hombre que escribía y que andaba evangelizando y predicando y haciendo de todo, hermano, pues que usted veía a un hombre rendido a Dios. ¿Por qué? Porque él entendía de dónde había sido rescatado. Pero también la prudencia dice que es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación y con sensatez. Entonces tiene que ver con mi manera de actuar, pero también con ¿qué? Mi manera de hablar. Hermanos, la vida cristiana tiene que ver con estas dos áreas: lo que hago y lo que hablo. Porque tanto como la vida que Dios nos ha dado en Cristo nos da la autoridad para que sobre nuestra boca haya autoridad, para que el nombre de Dios sea glorificado a través de cosas sobrenaturales, de la misma manera nuestras acciones por medio de nuestra fe, que es acción, es lo que determina cambios sobrenaturales. Entonces, tanto como la prudencia, tanto como la fidelidad, es lo que caracteriza a un buen siervo. Y vamos a ver aquí entonces qué es un siervo fiel y prudente de acuerdo a la Biblia. Dice aquí, significa estar bajo autoridad de nuestro Señor y obedecerlo ¿en qué, hermanos? No, pero no se esfuerce tanto, ¿eh? ¿Obedecerlo en qué? En todo lo encomendado, reconociendo que no necesita que lo esté observando para actuar conforme a sus deseos. El hombre tiene un gran problema, un grave problema. Y si usted lo tiene, mire, entrégueselo a Dios. Yo sé lo que le digo. ¿Quién es de esas personas que si en su trabajo no está el jefe, hacen lo que quieren? No levante la mano, no me presuma. Hacen lo que quieren. No está el patrón, hermanos. Y como una vez me dijo alguien, ¿verdad? Nomás pegándole al martillo para que se escuchara ruido, ¿verdad? Era una anécdota la que me contaron. Pero qué triste es cuando la gente, si el patrón está, da frutos. Pero si el patrón no está, hacen lo que quieren. Como cuando una vez me platicó alguien también que estaba manejando y había un alto y se pasó el alto y lo paró la policía y le dice el policía, ¿no vio el alto? No, a quien no vi fue a usted, le dijo el policía. Porque si lo hubiera visto a usted, pues me hubiera parado. No, lo que el cristiano debe de hacer, lo que el corazón del Hijo de Dios debe de hacer, es que si Cristo no me está observando literalmente, eso no significa que no me está mirando desde los cielos. Y mi vida cristiana debe de dar frutos como si Él estuviera a mi lado. Oiga, ¿cómo me acuerdo yo de aquellos años, verdad? Una vez estábamos haciendo una actividad en la iglesia, hermanos, allá hace muchos años. Y estaba una hermana haciendo unos burritos. Y como siempre, ¿verdad? Está la hermana espiritual y la hermana, pues medio mundanona, ¿verdad? Y le dice a la hermana espiritual, vamos a hacerlos como si fueran para el Señor, hermana. Pues yo estaba ahí. Y luego la otra le contesta, si fueran para el Señor, sí, pero son para los hermanos. Miren, hermanos, ¿saben cómo yo he ejercitado mi manera de vivir en muchas de mis áreas? Yo le voy a compartir mi experiencia en muchas de mis áreas para poder ser un siervo fiel, prudente y delante de Dios. Yo le voy a decir cómo. He mentalizado aquí y he introducido aquí que cuando estoy haciendo algo para la causa de Cristo, para el bien, para la obediencia a Dios, lo hago como si Él estuviera a mi lado, aunque yo sé que no me ve, en el sentido literal. ¿Sí me explico? Aunque yo sé que Él no está ahí mirándome, yo lo hago como si Él estuviera mirándome. Lo pueden interpretar como un asunto psicológico, lo pueden interpretar como crear una imagen, una ilusión.
llámele como quiera. Pero cuando la Biblia a mí me dice que todo lo que haga, lo haga como si fuera para Dios y no para los hombres, yo tengo que introducir aquí en mi entendimiento y en mi corazón a través de la fe que todo lo que yo hago como cualquier otro creyente, Dios me está observando. ¿A qué me refiero? Si estoy de ujier, Dios me está observando. Él va caminando conmigo a ver si es cierto que estoy haciendo mis responsabilidades. Si estoy en la calle y voy caminando y mis ojos se quieren desviar, como si tuviera Cristo enfrente de mí. ¿Viera qué tensión? ¿Qué presión? Que si estoy trabajando, un ejemplo en el lugar, hermano Carlos, que si estoy trabajando en alguna actividad y no hay nadie supervisándome, yo lo tengo que hacer como si estuviera el mayor supervisor ahí a un lado de mí. Qué manera de interpretar esto, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque eso es ser un siervo fiel y prudente. Que nosotros desarrollemos que Cristo cuando venga no va a venir por un cristianismo que se va a andar arrepintiendo o que va a andarse consagrando 5 minutitos antes. No, sino que ya lo tiene como un estilo de vida. Por eso es que hace muchos años escribí esta frase que la hago parte de la filosofía de mi vida. Cada día me preparo para vivir y cada noche me preparo para morir. Así lo escribí hace varios años. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Pues que por las noches le doy gracias a Dios y espero haber hecho todo bien. Así de simple. Y por el día me preparo para hacer las cosas bien. Hermano Carreto. Sí. Sí. ¿Mm? Es lo que le llamamos el ser ejemplo. Y es correcto, hermanos, hay que ser ejemplo con esto. No se trata de poner a los otros a chambear, ¿verdad? Hazlo como si fuera para el Señor y uno nomás se hiciera menso, perdón la palabra. No, yo principalmente que tengo el conocimiento, el entendimiento, lo debo de hacer para Dios. Este concepto que le estoy compartiendo es un concepto que vuelvo a decir, se mete aquí y vive aquí. Vive aquí por fe de que Él me está observando. Es que la Biblia dice que el ojo de Dios está sobre los justos y nos está observando. En otras palabras, cuando yo vengo no sé, voy a un lugar y mi mente está divagando, pensamientos maléficos, ¿a poco usted piensa que nuestros pensamientos se privan de Dios? De ninguna manera. Dice la Biblia que estamos desnudos delante de Él. Entonces, el siervo fiel y prudente dice que no necesita que lo estén observando para actuar conforme a los deseos de su Señor, mostrando fuertemente responsabilidad por sus tareas que están ya entregadas por escrito y se encuentran en la Biblia y serán realizadas hasta el retorno de su Señor. Hermanos, Él ya nos dijo qué es lo que debemos de hacer. Es que a mí Dios todavía no me ha dicho qué debo de hacer. Entonces, ¿para qué está la Biblia? ¿Está esperando que baje un ángel? Si usted ve la necesidad, significará que todavía tengo que orar. Veo la necesidad. Señor, ¿acaso querrás que lo ayude? Ya me imagino se está ahogando a alguien, ¿verdad? Y luego nos paremos enfrente de la piscina ahí. Señor, se está ahogando, ¿querrás que lo ayude? Porque sí sé nadar, pero si no me tengo que aventar, pues no me aviento. ¿Con quién, oiga? ¿Con el que se está ahogando o en el que lo debe rescatar? Pero ¿cuál es el siervo? Lo que se le conoce como el siervo infiel e imprudente de acuerdo a la Biblia. Significa negar que tiene responsabilidades y desatenderlas, así de simple. ¿El cristiano tiene responsabilidades? Sí, tenemos responsabilidades. Hay que atenderlas también, pero el siervo infiel o imprudente es el que las desatiende, pensando que su Señor, como tardará en venir, hace lo que quiere sin medir sus consecuencias. Es crear una autoconfianza mal dirigida que lo llevará a resultados que, a pesar que le traerán dolor, tristeza y vergüenza, creerá que tiene el tiempo suficiente para arreglar su vida sin saber que el tiempo se agota. ¿Saben, hermanos?
el siervo infiel o el siervo imprudente es el que entiende aquí qué es lo que debe de hacer, pero dice, no puedo. Como aquel que tenía un talento, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Como yo sé que mi Señor es severo, me dio miedo. ¿Usted cree que va a ser justificable delante de Dios presentarnos y decir, me dio miedo, Señor? No. La Biblia de hecho dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y no se refiere a los cobardes sin Cristo, se refiere a los cobardes que conocen el Evangelio. Que esa es una parte bien interesante porque hay mucha cobardía dentro de la vida cristiana que ellos piensan que eso los exime y que están dentro de la salvación. Pero la Biblia enseña que el que es cobarde no heredará el reino de los cielos. Y cuando el apóstol Pablo hace la lista a la carta a Corintios, en Apocalipsis y en otras cartas más, la gente piensa que se refiere al que no tiene a Cristo. No. Dentro del cuerpo de Cristo, también en aquellos tiempos ya había borrachos, ya había ávaros, ya había transeros, ya había estafadores, había afeminados, había mentirosos. A eso se refiere la Biblia, a los que tienen el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque los que no tienen el conocimiento de Dios les aplica Juan 3, 17 y 18. Debido a que han rechazado al Hijo de Dios, ya han sido condenados. Entonces, aquí estamos mirando, hermanos, que yo tengo en claridad qué es lo que yo debo de hacer con mi vida cristiana, sí. ¿Y cómo me debo de comportar? Bueno, como si Cristo fuera a venir. Había un pensamiento hace muchos años, yo lo recuerdo, que decían de repente los hermanos, a ver quién lo escuchó. Ojalá y Cristo venga un martes de oración, un miércoles de oración, un lunes de oración. ¿Sí, ya se acordó el hermano Carreto, tal vez? Porque si viene, nos va a encontrar a nosotros buscándole y a todos los demás viendo la tele, a todos los demás en los afanes. ¿Se acuerdan, hermanos, que se decía así? Y pareciera ser gran broma, ¿verdad? Y se la creían muchos. Se la creían. La realidad es que el desatender la vida espiritual sí trae consecuencias. En parte, pero la Biblia es muy clara, dice que estarán dos en el molino. Alguien una vez me preguntó qué significa, le dije que puede haber una probabilidad de que pareciera ser que el que cree que está, en realidad no está. Por eso dice, hará dos en el molino, uno será levantado y el otro se quedará. Es una manera de pensar, creer que sí, pero en realidad no. Así de simple. Cuando un creyente busca a Dios y hace sus responsabilidades como hijo de Dios, está siendo fiel y está siendo prudente. Cuando un creyente desatiende su relación con Dios, dice aquí, un día el Señor vendrá. A pesar de que nadie sabe el día ni la hora en que Jesucristo vendrá por su iglesia, lo que sí tenemos en claro es que Él vendrá y su venida será inminente, o sea, nadie la podrá detener, en la cual nuestras acciones serán pasadas o pesadas en balanza, en donde el fiel juez o juez fiel y justo pagará de acuerdo a nuestras obras y una vez siendo recompensados, no habrá retroceso. ¿Sabe? He leído mucho sobre la teología de la soteriología, así se le conoce en el griego, que es la teología de la salvación. Y he leído diferentes pensamientos por muchos años, hermanos, en donde he intentado entender en qué momento un cristiano puede perder la salvación, o en qué momento un cristiano descuida su salvación, o en qué momento un cristiano, como dice Apocalipsis, su nombre puede ser borrado del libro de la Biblia, de la vida. Lo he leído mucho. Y he comprendido que la gran mayoría de los teólogos les es muy difícil evaluar en qué momento una vida se desconecta de Dios. Y mi conclusión es que es igual. Desconozco en qué momento un cristiano se desconecta de su comunión con Dios al grado de comenzar a ser infiel e imprudente y que como resultado le traiga condenación eterna. ¿En qué momento un cristiano es cobarde, como la parábola de los talentos, para que el cristiano sea echado al fuego? ¿Y por qué le digo cristiano? Porque cristiano es un título así de simple. ¿En qué momento un cristiano descuida su vida espiritual, que sin darse cuenta ya se desconectó y él piensa que está ahí? Por eso cuando la Biblia dice que Sansón pensó y se iba a levantar e iba a pelear contra los filisteos, ¿qué dice el libro de los Jueces? Pero el Espíritu de Jehová ya no estaba con él.
Y a pesar de que para mí también es muy complejo decidirlo porque yo no soy juez, yo sí encuentro en la Biblia que hay rasgos que identifican creyentes cuando se desconectan de Dios. Hay rasgos que posteriormente se van desencarrilando al grado que pueden estar dentro de la iglesia, pero ya están desconectados de Dios, o ya se desconectaron de la iglesia y como resultado están desconectados de Dios. Una persona que no ejerce sus responsabilidades como creyente, como cuerpo de Cristo, como hijo de Dios, como parte de la familia de Dios, escúcheme bien, tiene altos riesgos de desconectarse de Dios. Porque conectarse con Dios es estar conectado con la iglesia. ¿Sí lo sabía eso, hermano? Qué curioso, ¿verdad? Por eso nos llama el cuerpo de Cristo. Hermano Daniel. Sí. No, esto no es de la noche a la mañana. Sí. Y, o más bien dicho, en ese momento uno se da cuenta que se descuidó hace mucho tiempo. Y fíjese lo que dice aquí, versículo 47 dice, recibirá muchos azotes. Este versículo aclara que habrá castigo y condenación sobre quienes vivan de manera imprudente. El siervo le pertenecía al amo. Que nosotros le pertenezcamos a Cristo, porque un día le entregamos nuestra vida, pero si vivimos una vida imprudente, una vida infiel, la misma Biblia enseña a través de esta parábola que Él tomará acción. ¿Y qué es lo que dice aquí? En palabras sencillas, al desobedecer a Dios y vivir fuera de su voluntad, lleva a cualquiera a ser condenado a una vida en el infierno, a lo que algunos se preguntan si la salvación se pierde. En realidad, se descuidó el creyente y comenzó a vivir en desobediencia. Por eso dice Filipenses 2:12 que cuidemos la salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Entonces, en otras palabras, esto se ejercita. Y como dice 1 Juan 2:19, a lo que muchos se preguntan, como le decía ahorita, acerca de lo que muchos creen que la salvación no se pierde y los que dicen que la salvación sí se pierde. En realidad el que se pierde es el individuo. La salvación está ahí. Pero lo que sí enseña ambos pasajes es que tanto como uno dice, estaban dentro de nosotros, pero nunca fueron de nosotros, el otro a la misma vez enseña que el desatender la relación con Dios, hay condenación. Independientemente hacia dónde se recargue la balanza del creyente en pensar si la salvación se pierde o no, tanto como el pensamiento de la predestinación, tanto como el pensamiento de la justificación, de que tenemos un Dios que le da al hombre la elección y la soberanía, como lo enseñamos en el herminianismo, ambos pertenecen desarrollándose en el mismo punto, que la persona en realidad o nunca estuvo en el evangelio, nunca fue salva o se descuidó, pero los dos van a llegar al mismo lugar, que ¿cuál es? La condenación. Así que cuando yo tengo debates con personas que creen que la salvación no se pierde, le digo, es cierto, si para ti la salvación no se pierde no hay problema, pero una cosa sí les digo, muchos creen que están con nosotros, pero en realidad nunca no pertenecían a nosotros. Y me dicen, claro, le digo, al final del día es el mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque tanto como un creyente que se aparta de Dios y desatiende, tanto como un creyente que nunca estuvo con nosotros, ambos van a un castigo que son los azotes. Sí, a montones, hay muchos en la actualidad. Se separan espiritualmente hablando. Pueden estar en presencia dentro de la iglesia, pero ya están separados espiritualmente. Otros se separan físicamente y como resultado se terminan separando espiritualmente. A lo que surge la pregunta, ¿se puede vivir fuera de la iglesia y tener una comunión con Dios? Prácticamente usted lleva altos riesgos de que sea
cazado por el enemigo. ¿Por qué? Porque se mueve de la manada. ¿Por qué? Porque no es cuerpo de Cristo, no da frutos, no tiene una sujeción pastoral, porque no está armonizando con los hermanos en la fe, y le paro un sinfín de razones por las cuales esto sucede. Es por eso que los creyentes, cuando se les enseña, no es que la iglesia te haga salvo, es que la iglesia te ayuda, te enseña, te equipa, te educa, te anima, te inspira, te armoniza. No es que la iglesia te haga salvo, ni la iglesia te haga perder la salvación. Es que este lugar, el deber de la iglesia es avanzar juntos. Pero cuando esas personas se alejan y viven un pensamiento de que yo y mi casa, con salud o enfermedad, necedad o no necedad, y todas las cosas que se argumentan, hermanos, es una confusión terrible la que tienen de parte de Dios, que básicamente el diablo distorsiona. Mire, altas probabilidades, yo no estoy diciendo que usted se va a perder, altas probabilidades. Es como una persona que está enferma, si deja de tomar sus medicamentos, tiene altas, ¿qué cosa? Probabilidades de que se petatee. ¿Por qué? Porque está dependiente de ese medicamento. Todos los cuerpos reaccionan diferentes, sí. Y en la vida espiritual también. La diferencia está que en la vida espiritual el enemigo es el mismo, el que caza las almas de los que se alejan de Dios. Así que con esto termino. Castigos diferentes. Esto sí es diferente, esto sí es interesante, porque dice, así como habrá niveles de recompensa en el cielo, también habrá grados de castigo en el infierno. Jesucristo se los dijo a los fariseos, a los conocedores de la ley, y quienes se aparten del evangelio con el conocimiento pleno de su desobediencia, los que le conocieron y desobedecieron, tendrá mayor castigo. Alguien me ha preguntado por muchas veces me han preguntado, ¿hay niveles de castigo en el infierno? Sí, sí los hay. Claro que los hay. Los que van a recibir mayor castigo son los que conocemos más, los que somos pastores, maestros, evangelistas, los que estamos empapados de la palabra de Dios. Si nos alejamos del conocimiento de Dios, si dejamos de ejercitar la vida cristiana, si vivimos una vida doble, nos recibiremos una mayor condenación. ¿Por qué? Porque la conocemos. ¿Y qué pasa con aquellos que no ejercen el liderazgo, el pastorado, el ministerio? Bueno, hay otro nivel, que son los hijos de Dios, como dice la carta a los Hebreos. Aquellos que conociendo la palabra de Dios pisotearon la sangre de Cristo. En otras palabras, los que voluntariamente se alejaron del evangelio. Esos también recibirán otro castigo. ¿Y quiénes recibirán otro castigo? Bueno, los que la Biblia enseña, Juan 3:18, los que ya han sido condenados porque rechazaron al Hijo de Dios. Ellos también recibirán un castigo. Si la gente piensa que todos van a ser igual en el infierno, todos están condenados, pero todos con diferentes castigos. Eso sí enseña la Biblia y no tiene problemas para mencionarlo de esa manera. Hermanos, ser un siervo prudente y vigilante, un siervo prudente y fiel, es de gran importancia para la comunión con Dios. Por eso cuando enseñamos la salvación, enseñamos acerca del pecado, en estos tiempos la gente piensa que fantaseamos. No fantaseamos. ¿Qué nos hace pensar que el hecho de ser salvos es suficiente para irnos al cielo? Bajo el contexto de creer que ya porque le entregué y hice una oración, ya es suficiente. No, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. ¿Qué pasa cuando aquí en este país, qué pasa cuando en este país los padres no atienden correctamente a sus hijos? ¿Qué les pasa? Se los quitan. Es un proceso que se los terminan quitando. ¿Por qué? Porque no se trata de nomás tener chamacos. Hay que ser responsables sobre ellos. Es igual dentro de la vida espiritual. Mano Daniel, y con usted termino. Castigo. Yo digo que va a ser ambos, no meramente físico, porque lo que va a sufrir es el alma, es el entendimiento, son seres espirituales. Pero yo sí creo que van a estar conscientes de que se alejaron del evangelio y va a ser un cargo de conciencia terrible. En mi opinión, sí. Esa va a ser la mayor condenación sobre ellos, que se alejaron. Sí, definitivamente. Entonces, hermanos, no debe haber ningún problema para ningún creyente. Es por eso cuando usted ve creyentes apagados, apachurrados, así, pasivos, así que casi les vale la vida cristiana, anímelos y dígale, hermano mío, ponte las pilas, porque Dios no está jugando.
Están cauterizados, Ana. Pero ahí es en donde entra la intercesión. Ahí es en donde entra la palabra de Dios, de no perder el sentido de la búsqueda para que enmienden su comunión con Dios. Claro, están viviendo una propia mentira, hermanos. Esa es la realidad. Es cuando usted mismo se la cree. La pared es azul y nada, que es verde, ¿verdad? Pero para mí es azul. Usted ya dirá, pero la pared es verde. Póngase de pie, hermano. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Y de todo corazón, hermanos, a pesar de que esta parábola puede representar muchas preguntas, la realidad es muy clara. Mi comunión con Dios debe de estar fuerte, sólida, caliente, debe de estar apasionada, debe de estar alumbrada, debe de estar en constante movimiento, debe de estar en búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque Él vendrá. Así de simple, Él vendrá. Es cierto, todo lo que hagamos para el Señor, hermanos, no es suficiente. Estamos de acuerdo todos y principalmente yo. No es suficiente, pero dice la Biblia que Él pesa los corazones. Él sabe que lo hacemos con el de buen deseo. Y Él, que conoce nuestro corazón, Él sabe que lo hacemos para Él. Así de simple. Por eso Pablo se iba para todos lados. Y aún así, él se sintió que le faltó mucho. Por esa necesidad de querer compartir y cumplir la misión de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Hermano Carreto, despídanos en oración esta mañana.